8:26, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la primera entrevista de la mañana. El Ministerio de Industria, Energía y Minería impulsó un cambio regulatorio que busca fomentar el funcionamiento de un mercado de contratos mayorista para el suministro de energía eléctrica. Si bien hasta ahora estaban permitidos esos contratos entre generadores privados y grandes consumidores, había una exigencia de potencia firme que impedía el desarrollo de algunos acuerdos. El Ejecutivo modificó la normativa y el asunto desató críticas por parte de integrantes del directorio de UTE, los representantes de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Y para profundizar en esa visión crítica y los efectos que se está advirtiendo sobre los cambios en la generación eléctrica, vamos a conversar con el director por Cabildo Abierto en UTE, Enrique Pesbos. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por esta nueva invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Ya soy veterano en este panel, Sí, así ya que tiene algunas incursiones aquí. A ver, es un tema que tiene su complejidad. Hago un mínimo resumen. La posibilidad de que grandes generadores de energía le vendieran a grandes consumidores de energía de manera privada, digamos ya sin necesidad de que sea útil el que provea esa energía, ya existía, por lo menos desde el 97, con algunos cambios regulatorios para adelante. Lo que es nuevo aquí, la novedad, es que ahora se les reconoce a los generadores de energía con energías renovables la posibilidad de suministrar potencia firme a largo plazo. La potencia firme, digamos, sería la posibilidad de que el generador de energía esté en condiciones de suministrar energía todo el tiempo. Eso a los generadores de energía con energías renovables no se les permitía, ¿no? Porque, por ejemplo, si alguien tiene paneles solares, no puede suministrar energía en la noche. Ahora, al reconocerle la posibilidad de vender energía a largo plazo, se entiende que en promedio van a estar en condiciones de suministrar energía y por lo tanto pueden venderle energía a los grandes consumidores privados. ¿Es algo así? Bueno, casi. Casi, a ver. Casi, a ver, y perdón si No, por favor, casi digo, esto es una forma de expresión de un terrorista delirante. Bueno, así está refiriendo a las declaraciones del ministro de Industria, Omar Paganini, a propósito de los efectos que podía tener esta normativa. Que dicho sea de paso, estos delirios son los que están detrás de las modificaciones que el propio ministerio. Se olvide que acá no hubo solo un ministerio, ¿eh? Acá hubo dos ministerios y un presidente de la República que firmaron lo que puede provocar, o provocaría si no lo corregían, un vacío normativo. Bueno, pero lo corrigieron, ¿no? Es un paso, por lo menos. Es un paso, sí. Es decir, estamos muy contentos que lo hayan hecho, porque digo, en definitiva, es la estructura normativa y legal la que estaba siendo de alguna forma afectada. Para quienes no están al tanto, había un decreto de principios de agosto que fue firmado justamente, como usted decía, por el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y el Presidente de la República. Usted advirtió que había un error en una de las fórmulas que aparecían en el decreto, entre otras críticas, y eso fue lo que se terminó corrigiendo la semana pasada. Exacto, porque era la fórmula que determinaba lo que usted me consultaba. Déjeme hacer un poquito de evitar la dificultad de entendimiento para doña María, don Enrique, que está en... Y para nosotros mismos, ¿eh? Bueno, Mire que gracias, no gracias. Sencillo. Gracias por la humildad. Pero en realidad lo que cambia es que hasta ese decreto, y también con estos decretos, el cambio es el siguiente. El único que podía dar energía a las 24 horas del día a cualquier usuario era UTE. ¿Por qué? Porque UTE no solo tenía parques solares, por ejemplo, que los tiene, sino que como de noche no hay sol y muchas veces no hay viento, la forma de asegurar la potencia firme, que no es otra cosa que lo que decía, 24 horas aseguradas de que va a tener energía. La única forma es asumir costos adicionales. Tener inversiones en 3 represas hidroeléctricas en el Río Negro, tener compartida en el río Uruguay con los argentinos y tener también aquellos mecanismos que apretando un botón
responde, que son las térmicas. Pero una térmica, el costo de encenderla anda en los $180 la misma unidad que con solar, hoy por hoy, puede costar $30. Y que UTE, lamentablemente, por los famosos contratos PPA, sigue pagando a $130. Pero sea como fuere, la forma que tiene UTE de asegurar 24 horas de energía es asumiendo costos. Lo que hace esta fórmula es diciéndole a los privados, cómanse en las frutillas de la torta. Produzcan en el tiempo que hay sol, del resto que se encargue UTE. ¿Pero cómo? ¿Y entonces no me exigen la potencia firme? No. Con esta fórmula ya quedan habilitados. Es decir, que se cambia una exigencia física por una simple fórmula estadística algebraico-matemática. Y cuando la plantean se equivocan. Y por eso tuvimos que denunciar por los mecanismos que tenemos, que son los mecanismos de la denuncia pública. Porque no sé si se dieron cuenta, seguramente sí, no fuimos invitados a discutir estos temas con las autoridades nacionales. Perdón. ¿Qué quiere decir que no fueron invitados? Y que los que fueron a discutir con las autoridades nacionales blancas y colorados fueron los representantes en el directorio del Partido Blanco y del Partido Colorado. Es decir, que usted y Cardona quedaron afuera. Absolutamente. Lo más raro, no es raro que Cardona Cardona haya la quedado representante del afuera, Frente ¿verdad? Amplio. Porque es oposición. Este director de UTE no participó. Pero Es no decir, ¿no se participó el directorio de UTE como institución? no, fueron convocados el presidente y el vicepresidente. Así que nosotros no tuvimos la oportunidad de refrendar, explicar lo que sí hicimos públicamente, que es la vía que tuvimos, ¿no? Y bueno, así terminamos como terroristas delirantes, planteando inexactitudes que terminan plasmadas en 2 decretos que corrigen lo que habían hecho mal. La expresión, y corríjame, de terrorista que le propinó el ministro de Industria venía en relación a los efectos que esta medida podía tener, ¿no? Que ahora podemos hablar de eso, pero para terminar de entender el cambio es, antes los grandes consumidores los grandes generadores podían venderle energía a los grandes consumidores, lo que pasa que como tenían que suministrar potencia firme, por ejemplo, tenían que tener un motor, porque si tenían un parque solar o tenían un molino de viento, en la medida de que no había viento o no había sol, tenían que garantizar el suministro de energía. Eso... Ahora, usted dice, se sustituye algo físico como la posibilidad de proveer energía permanentemente por una fórmula, porque el cambio supone que la potencia firme se calcula en el largo plazo, se calcula, este parque puede generar X cantidad de energía, es una cantidad suficiente para lo que necesita o eventualmente el que está comprando esa energía, entonces ya no importa si en algún momento no lo puede proveer, porque igual se le puede comprar a UTE esa energía si en algún momento puntual no se le puede dar esa energía. Claro, es decir, como economista nosotros vemos las cosas a través de costos y resultados. Entonces, lo que usted dice es cierto, nosotros lo interpretamos así. Antes, los generadores privados, para ofrecer energía a privados, tenían que incurrir en costos. Ahora, con esto, es simplemente solicitar algo que a través de una fórmula, que no obviamente redunda en costos, obtienen como una especie de licencia para ofrecer. Antes, y ahora también, porque los que se adelantaron un poco a esto, en Salto un generador privado, que se dice que ahora es solar, eso es cierto, pero también se dice
que es el mismo generador privado que sigue teniendo por muchos años más, 10, 20 años más, un contrato PPA con UTE, obviamente con sobreprecios que sumados todos redondean a lo largo de 20, 30 años algo así como 5.000, lo voy a decir despacito, 5.000 millones de dólares de sobreprecios. Esos sobreprecios, ¿quién los está pagando? Ahí estamos entregando temas. Usted se refiere a los contratos que hicieron, por ejemplo, los parques eólicos con UTE en su momento, y que usted entiende, y lo ha criticado varias veces, que se pagó un precio mayor del que está teniendo la energía, o que tuvo la energía posterior. Claro, y eso influye ahora, por eso lo menciono. Se pagó, se paga y se va a pagar. Y se va a seguir pagando. Contratos a 20 de años. esos 5.000 millones todavía quedan por pagar. En lo que queda, algo así como 3.500 millones. Ahora, yo entiendo que esto, desde su perspectiva, debilita a la UTE, ¿correcto? Absolutamente. Pero me queda la duda si no hay otra lectura para hacer sobre este tema y que esté vinculada a que en realidad se genera un mercado de competencia. Desleal. Esa es la palabra que corresponde calificar a la competencia que se abre. Porque si en un mercado, y perdone que la interrumpí, pero quería calificar la palabra competencia. Si en un mercado, y estamos totalmente de acuerdo con eso, los participantes compiten en igualdad de condiciones, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero en este caso hay un competidor, que es UTE, que carga con esos contratos PPA por muchos años más y los sobreprecios. Y los otros ingresan justamente limpios de ninguna carga en la espalda, simplemente con las ventajas que ha dado la tecnología, pueden producir hoy y competir con UTE a $30, lo que UTE va a seguir pagando a $130. Eso es una competencia desleal, por lo menos para un economista. Usted lo que, a ver si yo entiendo, usted dice que, por ejemplo, mañana una empresa privada que tenga paneles solares y tenga un exceso de producción, le va a vender a otra empresa privada, ¿no? Y que en las horas de la noche o cuando falte energía, va a ser útil que quede obligado a proveer esa otra empresa privada a un costo superior, obligándola a asumir pérdidas porque la obligan justamente a usar la más cara de las energías. Se lo voy a poner en términos más prácticos. Lo que este decreto establece es que la frutilla de la torta se lo coman los privados y que la torta la haga y la mantenga UTE. Porque en definitiva el que sigue estando obligado a las 24 horas es UTE. Quiere decir que lo que hacen los privados, de acuerdo a este decreto, sin incurrir en costos adicionales, porque eso es lo que hizo o tiene que hacer este generador que está en Salto, para poder ofrecerle a Montevideo refrescos, Coca-Cola, darle la energía solar, como de noche no hay sol, le obligan por el régimen anterior a tener un motor. Eso aumenta costos, lo mismo que le pasa a UTE. Entonces, para evitar eso, desde el Ministerio de Industria y Energía, avalado por el Ministerio de Economía y firmado por el señor presidente, le quitan ese costo. Hay que mirar las cosas en términos de costos. ¿Quiénes son las empresas que se van a ver beneficiadas? Absolutamente aquellos, no que ya están instalados, sino aquellos que están instalados y aquellos que se instalen justamente para, amparado en este nuevo régimen, poder, entre comillas, deslealmente competir con UTE y llevarse buena parte en el decreto original de los 470 grandes clientes de UTE, que son el 20% de la facturación. Pero este marco regulatorio nuevo no va a impulsar a que UTE se transforme en una compañía más competitiva, más eficiente y así pueda ofrecer un precio más atractivo para el que compra. Sí, es así. Siempre que hay competencia, hay un esfuerzo justamente de las partes.
pero vuelvo y digo, en el presupuesto de UTE por 10 o 20 años más, UTE tiene que cargar con 600 millones de dólares anuales por los contratos PPA. Y además, otras cositas, como lo que se firmó con UPM2 en el año 2018, que le exigen a UTE comprar los excedentes de energía de UPM2 a $72 ajustables. Fíjense dónde está la competencia. Los competidores van a poder ofrecer a $30 la energía, ¿sí? Y usted tiene que cargar con los contratos PPA y además con la energía que obligatoriamente hay que comprarle a UPM2 a $72. Ahora, ¿Es leal esa competencia? Pero los competidores tienen pueden entregar las mismas condiciones que entrega UTE. ¿En qué sentido? Y claro, porque usted decía, para comprar la energía a un privado vale tanto, comprarle a UTE vale el doble, Sí. pero el privado tiene da las mismas condiciones y seguridades que daría UTE. Desde el punto... Bueno, eso depende del comprador. Es decir, cuando usted va al mercado y ve 2 o 3 oferentes, no solo toma en cuenta el precio, sino también las cualidades, la calidad y los antecedentes. Eso no lo podemos evaluar hasta que el mercado no funcione. Ahora, la visión del Ministerio de Industria en relación a esto está cambiando el mundo de la energía. En Uruguay hay proyectos que pueden desarrollarse, el caso más típico es el hidrógeno verde, que van a requerir grandes generadores de energía, que requiere grandes inversiones y que esto le va a permitir al país o a la UTE concentrarse en inversiones en la red, en el suministro de energía eléctrica y no desviar recursos que serían importantes para proyectos que generen esta energía y poder efectivamente concentrarse en la red de distribución Claro. en la que hay que invertir en un momento en el que también hay un cambio tecnológico en el cual ya no hay, digamos, la generación desde un único lugar hacia el resto del país, sino que se necesita, esto lo decía el ministro de Industria, una red más inteligente porque va a haber muchos generadores por los paneles solares, ni que hablar que por los molinos de viento, etcétera, Claro. y es importante concentrar las inversiones ahí, que el país de repente no está capacitado para generar una inversión en la red eléctrica y a su vez en la generación de energía para estos proyectos. Sí, claro. Es decir, prospectiva hacemos todos. Ahora, también se hizo prospectiva cuando Gas Sayago. Cuando Gas gobierno Sayago... no fue el que No, desarrolló no, Gas Sayago. pero ¿y algo cambió? Porque ¿A qué digo, se refiere? en aquel... ¿Y cómo a qué me refiero? En aquel entonces se invirtió y se perdió 250 millones de dólares porque la Argentina iba a comprar el 90% de lo que se produjera. La Argentina dijo no, pero los 250 millones no se pudieron borrar. Ahora, todo esto se dice que se hace por el hidrógeno. ¿Algunos de los que estamos acá o allá vieron algún contrato de hidrógeno? No, son proyectos que están para llegar. Son Ahora, proyectos... Pero la duda- permítame terminar. Sí. Pero entonces, si es prospectiva, ¿por qué en lugar de comprometer y arriesgar los 470 grandes consumidores que ya existen, no se sacó un decreto que dijera este mismo régimen vale para todos los que de ahora en adelante se instalen? ¿Por qué no perdieron ese coto de casa de lo que existe en lugar de tratar de hacer un escenario para lo que dicen que va a existir? Ahora, usted dice, son 470 grandes consumidores, usted había sacado la cuenta, refieren más o menos al 20% de Los la ingresos. facturación de UTE, de los ingresos de UTE, y eso usted había hecho el cálculo de que iba a implicar un 10% de aumento de tarifa más o menos para el resto de la población. Ahora, la semana pasada el Ministerio de Industria sacó una nueva resolución donde fija en 1.500 kilowatts la potencia mínima contratada necesaria para que el titular pueda ser considerado un gran consumidor,
consumidor como una forma de decir, bueno, ya no van a ser los 470 de los que viene hablando PESVOS, van a ser menos, más allá de que el Ministerio de Industria entendía que iban a ser menos igual, porque no es que no tengan que pagar nada estas empresas generadoras. Pagan, por lo pronto, un peaje por el uso de la red eléctrica. Y eso quiere decir que hay que sacar la cuenta de si te sirve o no te sirve, sumando el costo del peaje, poder, ¿es negocio o no es negocio hacer ese proyecto, ¿no? Bueno, sería que ni siquiera pagaran por el uso de la red eléctrica. No, por supuesto, pero lo que digo es que no serían 400, o por lo menos la visión del Ministerio de Industria, y ahora queda No, de blanco nosotros sobre negro, nunca que dijimos- no van a ser todos. Nosotros nunca dijimos 470, dijimos hasta 470, hasta 200. El economista trabaja sobre riesgos. Nosotros la perspectiva a futuro siempre la calculamos en base a riesgos. El riesgo era hasta 280 millones. Lo cierto es que con esta resolución anuales. van a ser mucho menos, ¿no? Ahora, como usted muy bien dice, acotaron. Y acotaron tanto que ahora en lugar de 470 van a ser apenas los tentados, apenas algo más de 50, un 10%. En lugar de 280 millones, lo que está en riesgo ahora son 20 millones. 20 millones no mueve la aguja para UTE. 20 millones no obliga a UTE a aumentar las tarifas. 280 sí. Entonces está conforme con el tenemos que estar conformes. Ujú. Y no estamos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por el artículo 2. A ver, Déjeme leerlo. adelante. El Poder Ejecutivo podrá modificar este tope de 1.500 kilowatts si lo entiende necesario conforme a la evolución del sistema eléctrico nacional. Esto está puesto en un decreto. No hay novedad allí, ¿no? No hay novedad. ¿Y entonces por Porque qué le cualquier preocupa? decreto... ¿Cómo? ¿Por qué me preocupa? Porque esto es o una advertencia a los que nos opusimos que podemos volver a hacerlo, o simplemente una disculpa con aquellos que por ahora quedan afuera. Porque algunos de los 470 ahora entran. Y si esto, como uno supone, fue impulsado desde los dos representantes de los intereses privados, que en 5 directores de nada menos que la administración del mercado eléctrico existen 2, uno por los grandes consumidores, otro por los generadores. Y según dice acá, no sé si ustedes lo leyeron así en detalle, el error, por ejemplo, de la fórmula fue del director nacional de energía, que preside ese directorio. Quiere decir que uno podría pensar que la idea vino de ahí. Entonces, esto suena a disculpa. Esto suena a, disculpen, en esta oportunidad no entran todos. Van a entrar 50, pero siempre se puede cambiar. Pero entonces, con todos estos cálculos que usted nos está explayando, ese segundo artículo no debió existir, es decir, si se fija en 1.500 y no existiera el segundo artículo, que sería muy poquito, como usted decía recién, las personas que entran, los consumidores que entran, ¿estaría bien? ¿No sería demasiado poco? No, a ver, el primer artículo es el que establece Exacto. los 1.500. Mm. El segundo artículo es redundante. Es el que dice que se puede modificar. Que se puede modificar. Exacto. Eso, no sé, creo que es tan redundante que no vale la pena ni, supongo Pero yo, de no cambia ponerlo. la sustancia. Salvo que sea una disculpa. No, pero no cambia la sustancia ni los efectos que puede tener. Que Absolutamente, O absolutamente. sea, para usted- Y estamos muy Ahí conformes está. de que el riesgo haya bajado. Cuando Por la favor. regulación obligaba a suministrar 100% firme, el mercado usaba competencia legal, desleal. ¿Me explico? No le entendí, disculpe. Claro, cuando la regulación obligaba a suministrar la energía en 100% firme, Sí. el mercado era tan desleal en términos de competencia que ni siquiera daba lugar a que entren No, otros no, actores. ¿por qué me Por dice ahí- usted que era desleal? Bueno, era desleal desde el sentido de la competencia, porque solo estaba UTE. No. Los privados podían ingresar, lo acaba de decir aquí el compañero. Que fue el caso de Coca-Cola. Es el caso del Coca-Cola. Tenían que garantizar Coca-Cola la potencia. ingresa, pero tiene que asumir los costos de ingresar.
Ahora con esto ya no hay costo. Ahora, en su visión, más allá de la perspectiva, hay que pensar para adelante, porque si no, se te vienen los problemas antes de tener las soluciones implementadas. En su visión, ¿UTE tiene los recursos para hacer todo el campo de inversiones que son necesarias? Porque es parte de la discusión que se dio también con los parques eólicos. Es verdad, algunos contratos terminaron siendo caros, hay como cierto consenso en que quizás se hizo una sobreinversión al principio del proceso, y eso implicó contratos que fueran un poquito más caros de lo que, o un poco, o bastante más caros de lo que debieron haberlo sido, pero fue la forma de hacer la renovación de la matriz energética y de conseguir los recursos para esas inversiones. ¿Eso UTE lo pudo haber hecho solo? Dos apreciaciones. De vuelta al economista. ¿Quién paga los costos de estas iniciativas? Las generaciones del futuro. No, El largo, lo sí, el pagan mediano las plazo. actuales y las futuras Bueno. a través de las tarifas. Tenemos las tarifas más caras de la región. ¿Será porque tenemos que pagar 600 millones a los contratos PPA que se firmaron? ¿Y usted? Es parte, me perdona, pero usted dijo varias cosas en una sola. Es cierto, hay que prepararse para el futuro, pero el prepararse para el futuro significa un simple cambio en esto. Se lo vuelvo a decir, si esto hubiera dicho, este régimen se aplica a aquellos que están ayudando al futuro, que son los nuevos que se van a establecer, porque los que ya están no se van a bajar del mejor y excelente negocio que hicieron con los contratos PPA. Esos que están instalados ya tienen el contrato de su vida, no lo van a abandonar. Es decir, que esto está hecho, para los que van a venir, aparentemente. Y sin embargo, el primer coto de casa son los 470, ahora bajados a 50. ¿Por qué no aplican esto con la condición de que sean nuevas empresas vinculadas al famoso hidrógeno? Entonces, las dos cosas se aplican ajustadamente. Lo futuro con lo futuro. Y no modificamos esto y habilitamos a que vayan por la fácil, que son lo que realmente ya existe, que son los 470 grandes clientes de UTE. Esa es la frutilla. Usted recién recordaba los contratos de los parques eólicos que Uruguay, la UTE, paga muy por sobre el valor actual de la energía, Sí. y lo tiene que seguir pagando durante muchos años, ¿no? 10, 20 años. 10, 20 años más. Es curioso el tema porque desde el Frente Amplio se presenta con mucho orgullo todo esto como una de las grandes conquistas que logró el Frente Amplio, porque eso permitió diversificar la matriz energética del Uruguay. Lo que está en cuestión es el costo. Una vez que usted estuvo antes en este programa, usted dijo que Uruguay tenía que ir a renegociar estos precios. Tenía que hacer un esfuerzo por lograr que estas empresas no le cobraran 20 años más esas tarifas a la UTE. Sí, señor. ¿Se hizo algo en ese sentido? Por supuesto, hicimos todo lo que se puede hacer desde una de las partes. La otra parte, lo que presentó ante nuestra convocatoria, casi yo diría que es ridículo. Es decir, presentaron rebajas ridículas que no solo desde UTE, sino también desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se consideraron que no era correcto ofrecer 10 años más de un excelente contrato a cambio de una rebaja del 7-8% en una brecha, en una diferencia que va entre 30 y 130. Si eso no es ridículo, no sé qué otra expresión ponerle, ¿verdad? ¿Y en qué quedó? ¿En qué quedó? ¿Qué quedó? Quedó. Es decir, es imposible aceptar esas, porque acá digo, así como cuando se firmaron esos contratos, se firmaron bajo el paraguas ideológico del cambio climático, también, digamos, hay que tener en cuenta que ahora en la negociación está en juego el riesgo país, porque esos son contratos firmados. Acá no hay solo
algunas familias uruguayas. Acá hay fondos de inversión internacional. Si nosotros violamos determinados contratos firmados, ya entramos a jugar en la cancha grande, ya entramos a jugar en la propia, digamos, imagen del país. ¿Cuál fue el error? ¿Firmar esos contratos o haber negociado mal? ¿Y cuál es la diferencia? Y bueno, tratar de conseguir un contrato que sea más favorable para la economía del país en tantos años y no haberlo podido alcanzar. Yo diría que Porque está la matriz energética también en juego. el error fue no considerar que cuando tengo una idea y la financio con mi bolsillo, con mi dinero, bueno, si me equivoco, me equivoqué yo. Pero cuando tengo una idea, la llevo adelante y eso repercute en los bolsillos de 1.600.000 usuarios que pagan 600 millones de dólares anuales y van a tener en el total de esos contratos 5.000 millones de sobreprecio que pagar en las tarifas, a lo mejor duermen tranquilo. Yo no dormiría tranquilo. Ahora, seguir apostando a la energía térmica era más caro, ¿no? Sí, es más caro, pero aprieta un botón y enciende. Y no es la única alternativa. No quiero meter aquí sobre la mesa la energía atómica y eso que lo tienen los vecinos, ¿eh? Lo tienen los vecinos. No estamos a salvo de los temas negativos de la energía atómica. Están al lado. Como no estamos a salvo, usted dice que Uruguay debería meterse igual en ese camino. Uruguay debería haberlo pensado un poco más. El mundo está yendo o muchos países importantes están yendo para atrás en ese tema, ¿no? Estaban, pero ahora cuando están en crisis como en Europa, están reviendo el tema. Bien. Enrique Pez, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, gracias Muchas a gracias. ustedes, Muy ha sido un amable, honor estar aquí. gracias. Muchísimas gracias.